En esta secuencia didáctica, la fundamentación tomada de diseño plantea que hoy tenemos la finalidad de la enseñanza de las ciencias es la formación de crear sujetos críticos y reflexivos en el contexto de una sociedad y un tiempo histórico. Por lo tanto, la enseñanza de las ciencias naturales tiene como meta promover el aprendizaje que le permitan a los estudiantes interpretar la realidad de su entorno desde los modelos y estrategias científicas, así como fomentar valores y actitudes necesarias para desenvolverse en la sociedad. El diseño curricular se enmarca en un modelo de enseñanza constructivista basado en la indagación escolar. Por lo tanto, prioriza aquellas prácticas centradas en lograr que el alumno construya no solo una explicación del mundo como modelo válido, sino también una actitud interrogativa frente a los hechos y fenómenos naturales que los rodean, así como una postura crítica ante los mismos. Partimos de la formulación de la pregunta que da el comienzo al proceso de indagación, por lo tanto, explorar, experimentar, registrar, comparar datos, generalizar, son algunas acciones que se vinculan con las metodologías científicas. En este sentido, los problemas no solo se motivan, sino que son el camino para reestructurar los saberes que ya extraen los estudiantes en función de los nuevos conceptos para enseñar en la escuela. Los docentes tendrán que atender a 3 niveles diferentes de complejidad al momento de diseñar situaciones de enseñanza, que integren el aprendizaje de conceptos y modos de conocer. En esta secuencia didáctica la podemos asociar al nivel relacional, porque allí se focalizan las relaciones e interacciones entre los distintos componentes de un sistema y de los fenómenos, resaltando los efectos o cambios que ellos producen. También prestar atención en la dimensión temporal y se incorpora más de una variable al finalizar los fenómenos. El modelo didáctico utilizado es por indagación, propone que los alumnos sean guiados de cerca en el camino de construir conceptos y estrategias de pensamiento científico a partir de la exploración sistemática de fenómenos naturales y el análisis crítico de experiencia, entre otras. Esta metodología indagatoria para el aprendizaje de las ciencias se basa en que para lograr aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes deben interactuar con problemas concretos, significativos e interesantes y construir de manera así un activo proceso de aprendizaje. Pensar a la ciencia como una moneda es una de las caras de la ciencia, como producto. Habla de las ciencias naturales como un conjunto de hechos, de explicaciones que los científicos han construido a lo largo de estos siglos. Enseñar ciencias como producto implica enseñar los conceptos de la ciencia, como en este caso, los buenos y malos conductores del calor. La segunda cara de la moneda representa la ciencia como proceso, que se refiere a las competencias, que son aquellas herramientas que hacen en conjunto al pensamiento científico. Estas competencias es valioso enseñar para poder relacionar los modos de conocer de la ciencia. Por ejemplo, observar, describir, comparar, formular preguntas investigables, proponer aproximaciones y predicciones y analizar resultados. Las dos caras de la ciencia son indisolubles, dice, porque ambas tienen que aparecer en la clase de manera integrada. Aprender ciencias naturales requiere que los alumnos hagan ciencia escolar y que en ese camino puedan participar, digamos, activamente de desafíos que conlleve al hacerse preguntas, el buscar respuestas, proponer explicaciones para lo que ven, confrontar sus puntos de vista con otros compañeros, etc. Hacer ciencia escolar es generar propuestas de enseñanza que sitúan a los alumnos en un rol activo de indagadores de la naturaleza. Luego las etapas de la estrategia de enseñanza por indagación. La primera sería etapa de focalización. En ella los niños explicitan sus ideas previas, que son el punto de partida para la posterior experimentación. Es necesario la actividad con preguntas motivadoras, como por ejemplo, ¿qué tipo de cuchara tendré que utilizar para revolver la salsa? Estas son preguntas abiertas, deben ser novedosas,
deben estimular la curiosidad y poder ser contextualizadas. Durante este proceso de aprendizaje, los niños puedan contrastar sus ideas previas con los resultados de la otra etapa de exploración. En cuanto a las características del docente, el docente debe facilitar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Es importante que él deba preguntarse qué quiere que los alumnos comprendan, qué habilidades cognitivas se propone desarrollar y que se formule interrogantes como, por ejemplo, ¿abro un camino en el sentido de lo que quiero enseñar? ¿Resulta desafiante para mis alumnos esta actividad? ¿Qué podrían responder los niños en esta actividad? Estas, además, deben asumir el papel de orientador del proceso, es decir, brindar preguntas abiertas, pero sin dar respuestas directas, es decir, favoreciendo el trabajo autónomo de los niños. Las características del estudiante es que los niños deben ser activos indagadores del mundo natural y que puedan aprender a pensar científicamente y se transformen en críticos generadores de preguntas, de hipótesis y experiencias, entre otras. Que puedan imaginar, por ejemplo, explicaciones acerca de cómo funcionan las cosas, buscar formas de ponerla a prueba, poder pensar en otras interpretaciones posibles para lo que vemos y poder usar evidencias que sustenten nuestras ideas para cuando debatimos con otros niños o con el docente. Después está la etapa de exploración. Se inicia con la realización de una experiencia para ponerla a prueba sobre el tema o el fenómeno. Que puedan comprobar si esas ideas se ajustan a lo que ocurre. Por ejemplo, qué sucedió con los clips que estaban pegados. Las 2 cucharas sucedió lo mismo. El docente puede propiciar el uso de procedimientos propios por parte de los estudiantes para poder probar sus hipótesis. Es importante el registro siempre de las observaciones realizadas junto a los niños. La estrategia utilizada en este caso sería la experimentación, que es todo aquello que impacta ante nuestro sentido y que nos permite observar para poder describir. Allí tengo que poner en juego las constantes, lo que no se modifica, lo que va a permanecer siempre igual o a lo largo de la experiencia. En este caso del experimento, lo que va a modificar es una variable, porque se trata de saber qué materiales son mejores conductores del calor. No servirá que los niños comparen, por ejemplo, objetos de distinta forma o tamaño, sino el material. Lo único que va a variar es el material. En la enseñanza, el docente debe brindar a los niños buenas preguntas para que el niño empiece a construir su propio saber, es decir, generar a los niños una actividad curiosa hacia lo que nos rodea y que ellos puedan cuestionar no solo lo que vemos, lo que ven, sino lo que decimos y lo que dicen otros. Que los docentes podamos sugerir formas alternativas de interpretar los resultados obtenidos en una experiencia. Ayudar a los alumnos a que expliquen lo que ven y que puedan estar listos para estimularlos a que se pregunten y discutan. Y que no se previen, obviamente, las respuestas correctas, sino la capacidad de fundamentarlas y de generar ideas nuevas. Una herramienta valiosa son las preguntas productivas que se generan durante una indagación o una discusión, para que los niños puedan observar o reflexionar. Estas preguntas son aquellas que formulamos mientras enseñamos y requiere que estemos atentos a los comentarios de los niños para poder desafiar o explorar algo que vieron. Todavía a considerar otras explicaciones posibles o poder ayudar a darle sus propias palabras sobre lo que dedujeron en ese momento. Después está la etapa de comparación, que luego de realizar las experiencias se confrontan las preguntas iniciales y las predicciones realizadas con los resultados obtenidos. En esta etapa es que los estudiantes elaboren sus propias conclusiones sobre el experimento, que los estudiantes registren con sus propias palabras los aprendizajes que ellos han obtenido y de la experiencia y han podido desarrollar competencias en el ámbito científico sería, y que luego compartan esos aprendizajes para establecer ciertos acuerdos de clase. Después está la etapa de conceptualización, que el docente le pone nombre a los conceptos,
Explica lo que se trabajó, despeja dudas, realiza una síntesis de lo importante sobre aquellos conceptos y procedimientos que queden claros. El conocimiento, por ejemplo, didáctico del contenido. En esta secuencia didáctica se propone una aproximación más sistemática al comportamiento de los materiales en relación con el calor. Se espera que puedan interpretar ese comportamiento como algunas propiedades y establecer relaciones entre esas propiedades y los usos de los distintos materiales. Por ejemplo, el calor entra a la cuchara de metal y ésta se transmite por toda su longitud. Estos son conductores de calor. A esta clase de transmisión de calor se llama conducción. En cambio, en la cuchara de madera vamos a tener malos conductores de calor. Después quedaría la etapa de utilización. Se debe poner al alumno ante nuevas situaciones que ayuden de alguna forma a afirmar el aprendizaje y asociarlo a lo cotidiano. Allí el docente puede comprobar si los estudiantes han internalizado de manera efectiva ese aprendizaje. A su vez, podrán generar nuevas investigaciones.